César Suárez, quien es Web UI, aquí en Globan, más de 2 años en Globan, ¿cierto? Sí, Listo. También es tenista y carpintero sí, amateur. imagínense. Además de eso, tiene una especialización en software. ¿Me En corriges? eso. En software. Desarrolla Así. software. Bueno, una especialización en software de AFIT. Entonces los recibimos para que les dé la charla de Reactive JavaScript 101, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Listo. Bien. Los dejo con César. Un aplauso, por favor. Gente, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Pues realmente les iba a hablar de jQuery, pero bueno, como hubo cambio de planes, no pegó el tema y bueno, tocó hablar de Reactive.js. Es, digamos que uno de los, yo creo que una de las librerías más útiles, pero a su vez de pronto de las menos conocidas en ciertos aspectos. Digamos que la gente que trabaja en Angular, en última está trabajando con Reactive.js, pero muchos pues no lo saben, o por ejemplo el event emitter realmente extiende del subject, que es que es uno de los observados de Reactive.js. Entonces, digamos que es bueno conocer el core de esto, ¿cierto? Pero primero creo que tenemos que hablar de qué es la programación reactiva. Reactive.js es una librería que parte de algo que ya se había creado hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. eh, Inicialmente eso fue creado por una gente en Microsoft, uno de los desarrolladores de Microsoft, y de ahí partió todo. Hay librerías reactivas para casi todos los lenguajes, de Python, Java, C Sharp, en lo que quieras, hay librerías reactivas. Y bueno, la gente que desarrolló el proyecto partió de eso y creó la librería de Reactive.js. Entonces, ¿qué es programación reactiva? Realmente es un paradigma de programación que busca el trabajo con streams de datos. Cuando hablamos de streams, pensamos que solamente son, por ejemplo, arreglo, pero también está hablando de los eventos que nosotros hacemos en una aplicación. En una aplicación web podemos hacer inputs con el teclado, con el mouse, hacer peticiones a otros servicios. Entonces, todo eso son datos que podemos procesar a través de que procede nuestra aplicación. Entonces, realmente lo que busca la programación reactiva es poder responder ante esa información que recibimos de cualquier forma. Hay digamos, como un manifiesto que es la base de la programación reactiva. Forma parte, ahí vemos como un gráfico, pero hay 4 pilares. El tema, cuando hablamos de responsivo, es que la aplicación tiene que responder en los tiempos que es sin cometer errores, o al menos si comete errores, poder solventar la situación. Y ahí es donde entra el tema de resilientes. La resiliencia, pues, que es un término que han escuchado mucho en el tema de procesos de paz. Es el tema de que si pasa algo, poder llegar y solventar, pues aceptar el problema, pero no, la aplicación no se tiene por qué dañar, pues. Haber un problema, generar un error, simplemente debe continuar. El tema cuando hablamos de que debe ser elástico es porque si las cargas aumentan, hay más información, igual también tiene que ser responsivo, o sea, tiene que mantenerse y continuar trabajando sin ningún problema. Y en el tema de orientado a mensajes es porque realmente si la aplicación es muy acoplada genera problemas. El tema de mantener mensajes implica que haya un desacoplamiento entre el que procesa la información y nuestra aplicación, de tal forma de que no va a haber muchos problemas a la hora de procesar las respuestas de los eventos. Digamos que ese es un gran problema cuando tú generas una aplicación que es altamente acoplada, de que si tú modificas algo o pasa algo, va a generar un crash de la aplicación. Mientras que con el tema de mensajería evitamos eso, evitamos de que exista un tema asíncrono del manejo de la información y que se pueda manejar de una forma desacoplada, ¿cierto? Una de las, digamos que una mala concepción del tema de Reactive es que realmente se enfoca en temas asíncronos, y Reactive puede ser tanto asíncrono como síncrono. Digamos que esa es, digamos, una de las grandes ventajas que tiene el tema de Reactive. Aquí vemos un ejemplo claro del tema de programación imperativa y reactiva. En el primer ejemplo, donde vemos el tema de imperativo, tenemos un arreglo al cual se le están agregando diferentes elementos, y posteriormente, cuando vamos a imprimirlo, va a imprimir obviamente lo que tenía el arreglo en ese momento. Si posteriormente agregamos unos nuevos elementos, pues obviamente que no vamos a tener ninguna respuesta sobre esos elementos agregados.
comparado con el tema reactivo, si yo agrego elementos, creo el suscriptor y luego agrego nuevos elementos, siempre voy a tener una respuesta. O sea, eso siempre va a estar funcionando de tal forma que me reaccione a la información que tengo. Digamos que eso no voy a entrar en detalles en este momento, porque es algo que vamos a explicar un poquito más adelante, pero simplemente para ilustrarlos de cuál es la ventaja de trabajar reactivamente, de que siempre vamos a estar pendientes de la información. En cambio, en programación imperativa, lo que pasó después prácticamente se perdió. O sea, ya es un conducto diferente, ¿cierto? Bueno, igual tenemos que hablar del tema de los callbacks, las promesas, así away. ¿Por qué? Porque realmente es la forma en la que hemos trabajado últimamente. Digamos que, y no es malo trabajar con callbacks, no es malo trabajar con promesas, pero digamos que primero Reactive.js no es la Silver Bullet, no es para todo. Pues podríamos decir que sobredimensionamos un proyecto utilizándolo solamente para escuchar el evento de un clic de un mouse o para hacer una petición de Ajax, pero digamos que en muchos casos, ahora que las aplicaciones crecen en flujos de información, Reactive.js tiende a ser muy importante. Entonces vamos a mirar un poco las desventajas que nos trae trabajar con callbacks, promesas y bueno, así away, que realmente es la nueva forma de trabajar con promesas sintácticamente. Y realmente, bueno, los callbacks realmente los hemos utilizado desde hace mucho tiempo. Creo que fue la primera forma de hacer peticiones y consumir recursos externos o incluso funciones dentro de nuestra misma aplicación, pero tenían un problema, no sé, el famoso callback hell, ¿cierto? Que es que, bueno, yo tengo un callback que después esa información llama a otro callback y así sucesivamente, y bueno, eso se vuelve inmanejable, ¿cierto? Entonces, de ahí surgieron las promesas, ¿cierto? El tema de promesas, realmente las pruebas por datos son también callbacks, pero las promesas permiten organizar el manejo, el stream de la información de una forma, digamos que más amigable. Ahora, también existe el promise hell, porque también yo puedo tener una promesa que en el DEN tengo otra promesa y así sucesivamente tener una cadena de promesas que también se vuelve ilegible, ¿cierto? Ahí donde entraría async await, ¿cierto? Digamos que la sintaxis de async await es mucho más fácil de entender porque es secuencial. Entonces tú lees ahí el código que vemos ahí en pantalla y entiendes que, listo, cuando termina la primera, el double after 2 seconds, sigue con el siguiente y así sucesivamente. Es mucho más entendible, mucho más fácil de digerir y pues obviamente cuando compartimos nuestro código, pues el equipo lo entiende mucho más fácil la secuencia y puede hacer modificaciones mucho más fácil. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Comparando con el tema de Reactive.js, y es que en estos casos siempre vamos a trabajar de forma asíncrona. Lo otro es que yo no puedo modificar, los inputs siempre son los mismos, yo no puedo manipular la información. Si yo tengo una cadena de eventos de diferentes tipos, porque yo puedo tener respuestas de diferentes tipos, es muy difícil el manejo de este tipo de respuestas y encadenarlas. Entonces ahí entra al rescate Reactive.js. Entonces, ¿qué es Reactive.js? Reactive.js realmente es una biblioteca, es una librería con un montón de esteroides por dentro, donde yo fuera de procesar el tema de observadores, también tengo un montón de operadores, no sé si han entrado con Lodash, por ejemplo, underscore, que me permiten manipular. Lodash, underscore se utilizan pues para el tema de manipulación de objetos, ¿cierto? Listo, yo tengo un objeto tipo arreglo, entonces voy a hacer un filtro de esta información. Bueno, lo mismo pasa con los mismos componentes tiene Reactive.js. Tiene operadores que me permiten hacer ese tipo de operaciones. Adicionalmente tiene un tema de scheduling que es para el manejo del tiempo. Ahorita más adelante voy a hablarles un poco de eso, y es que tú puedes, realmente JavaScript funciona sobre un solo hilo, ¿cierto? Hay un event loop. Y yo podría decir en qué momento quiero que se ejecute mi tarea, ya sea síncronamente o asíncronamente. Entonces hay diferentes formas de yo poder decirle, hey, mira, yo necesito que esto entre en el hilo principal síncronamente, o yo quiero que apenas termine de hacer la tarea principal lo ejecute, o cuando se desocupe todo y porque es algo súper que no es importante, lo ejecute.
porque realmente uno tiene, en los proyectos tiene que definir la importancia de cada una de las acciones. Por ejemplo, usted necesita mirar una información de sesión, digamos que no es el core de la aplicación, ahí por eso es mucho más importante, entonces lo delega a un evento secundario, ¿cierto? Bueno, en el tema antes de entrar un poquito en más detalles, me gustaría hablar un poco de algunos conceptos que son como, aplican a cualquier cosa, y siempre que hablamos en React.js hablamos de streams, que realmente es como esos, son los eventos, la secuencia de esos elementos que están disponibles en el tiempo. No sé, yo creo que han visto este diagrama de Marvel Diagram, que es el que está en la parte de abajo, que muestra en la parte de abajo una línea de tiempo y en la parte de arriba van mostrando unas bolitas. Entonces, ese lo van a ver en todos los proyectos, y de hecho hay un proyecto muy interesante, ahí les dejo el link, donde tú colocas tu código y él te grafica en el tiempo cómo se van procesando los diferentes eventos. Entonces muestra la línea del tiempo y va mostrando cada uno de los eventos, las bolitas que se van generando de cada uno de los eventos. Ese es el diagrama, ¿cierto? Entonces ese diagrama muestra la línea de tiempo y en la parte de arriba lo que son los eventos. Eso es el stream. Del tema de Functional Programming, que yo creo que hubo una charla al respecto ayer, o va a haber, está el tema de funciones puras, que es súper importante acá, porque es algo en lo cual uno debería utilizar la librería, y es lo que dentro de lo que entra es lo mismo que sale siempre, ¿cierto? O sea, en términos de que si yo le meto contenido que está por fuera, o sea, trato de meterle variables que no están dentro del contexto de la función, pues voy a tener problemas. La idea es mantener las funciones puras, que siempre que yo ingrese una información X, va a mantenerse la misma salida, porque no va a haber nada en el contorno que altere eso. Las funciones de orden superior son simplemente funciones a las cuales yo les entro una función y me devuelven una función. El tema de iteradores es importante porque digamos que Reactive.js parte de dos patrones básicos. Uno que es el patrón observador y otro que es el patrón iterador. Ahorita en un momentico les voy a mostrar los dos patrones. Básicamente ese es el fundamento de lo que es Reactive.js. El observable, véanlo como el generador de datos. El observable es la fuente de información y el observador es el que puede llegar y procesar esa información posteriormente. Yo ya leo esa información y hago lo que necesito hacer con esa información. Listo. Ahora sí entremos en qué es los observables. Entonces hablemos del patrón observador. Entonces, como les decía, Reactive.js se puede fundamentar en dos patrones: el patrón observador y el patrón iterador. El patrón observador lo que hace es que yo tengo un observador al cual yo le suscribo, y cuando yo tengo algún cambio sobre ese observador, yo puedo darle la información a los elementos suscriptos de que hubo un cambio. Entonces simplemente todos los elementos que se van suscribiendo, y ese se encarga de notificar al resto, a los elementos suscritos, que pasó algo, ¿cierto? Esa es una implementación del patrón observador una simple implementación del patrón observador de JavaScript, para que lo podrían mirar y correr ahí ya en su casa relajado. Y el patrón iterador lo que permite a mí es, tengo un flujo, unos datos, y yo puedo iterar o manipular esos datos sin conocer el contenido de esa información. Entonces eso realmente es lo que hace Reactive.js. Llega y coge un stream de datos, los va procesando, pero él no le importa lo que vaya. El stream de datos puede ser lo que sea, puede ser promesas, pueden ser eventos, un arreglo de datos, lo que sea, a él no le importa. Él simplemente los va iterando, los va manipulando. Esa es otra implementación para que hagan en la casa en dibujo libre. Listo. Ahora, este es el patrón observador implementado en Reactive.js. Digamos que en este ejemplo que les estoy mostrando acá, estamos partiendo de un evento que es el evento del mouse. Reactive.js implementa un montón de generadores de observadores. Uno de esos es FrontEvent. FrontEvent lo que hace es, hey, mira, en este caso, para el evento click de este botón específico, quiero capturar el evento, ¿cierto? Entonces aquí genero un observable de la función del mouse sobre ese botón, y en la suscripción yo voy cogiendo la información a medida que voy haciendo clic,
voy cogiendo la información del mouse, pues ya sea posición o simplemente contar cuántos clics has hecho. Digamos que bueno, y uno se preguntará pues esa bobada pues para pues todo ese código para simplemente saber que hizo clic, es mucho más fácil hacerlo con una función, un document, event listener, y bueno, ¿cuál es la ventaja ahí o para qué diablos hago eso? Bueno, digamos que en este caso sería una bobada hacerlo, ¿cierto? Pero si tuviéramos que, por ejemplo, contar los clics, ¿cierto? Si se ponen a pensar cómo uno implementaría eso para contar los clics, tendría que agregar, por ejemplo, una variable, ¿cierto? Una variable por fuera de nuestra función. Y el hecho de tener variables de ese tipo genera una cosa que llamamos los side effects, y es que tú puedes llegar y modificar las cosas y alterar los contenidos, ¿cierto? Entonces, algo que te permite Reactive.js es como funciona nativamente de forma funcional, evita que se generen esos side effects, ¿cierto? Entonces sería mucho más fácil y controlado de tal forma que no van a poder manipular por nada del mundo la información que estoy dando en los eventos del mouse, en este caso, el contador de los eventos del mouse. En Reactive.js tenemos una serie de operadores, realmente yo creo que esa es la fortaleza más grande de la librería, es que hay operadores para todo. Y creo que la idea de esto es que esto es solamente una abrebocas porque literatura de esto hay mucha, y en temas, por ejemplo, tú puedes crear diferentes tipos de observables, puedes crear eventos de transformación, filtrado, cosas para combinar streams de datos, en fin, tiene demasiados operadores para cada una de las necesidades que uno tiene en un proyecto. Entonces digamos que en términos de utilidades, así como Lodash, hay demasiadas cosas que uno puede utilizar y que simplemente uno tiene como pensar cuál es mi necesidad y entrar a la documentación para verificar cuál realmente debe utilizar. Realmente, por ejemplo, la gente que trabaja con Angular siempre utiliza el subject. Y como subject hay muchos más, hay subject async, o simplemente no necesitas un simple observable, en fin. Entonces es bueno que antes de empezar a utilizar simplemente observables y subject, revisar qué es lo que uno realmente necesita o qué elementos le aporta más al proyecto. Entonces este es un ejemplo del click que les hablaba ahorita, y esta es la implementación de cómo sería el contador de clics simplemente con Vanilla, ¿cierto? Ahí tenemos en esta aplicación lo que hace es que, en este codiguito lo que hace es que simplemente cuando hago 10 clics ya debe dejar de emitir eventos. Entonces debo empezar a contar los clics para saber cuándo debo parar. Como pueden ver, hay una variable que es clics, que es la que se va incrementando, pero está por fuera. Entonces ahí es donde le digo, esa variable realmente podría ser manipulada y en algún momento podría generar un descontrol dentro de la aplicación. Pues no va a explotar la aplicación, pero sí realmente tú puedes acceder a esa información, ¿cierto? Entonces ahí hay un side effect que no es bueno tenerlo. Entre más controlado uno tenga la aplicación, es mucho mejor, ¿cierto? ¿Cómo se haría con Reactive.js? Mira, aquí lo mismo, tenemos el observable de front event para el click, para el evento del botón, y simplemente lo que estamos haciendo utilizando uno de los métodos de Reactive.js que se llama scan, que lo que permite simplemente es mantener una cuenta. Scan lo que hace simplemente es contar. Ya usted le podría agregar datos adicionales, por ejemplo, quiero que me cuente, que multiplique por 2 o que sean módulos de tal número, lo que sea. Pero últimas, lo que me va a volver es un número. Y el operador take lo que hace es que simplemente ahí, mira, de las cadenas de stream que venga, solamente me tome 10. Después de eso, él se suscribe y para el proceso. Entonces en ese punto, mira que es súper sencillo. Yo tengo controlado mi evento, no tengo ninguna variable externa que pueda manipular, pueda cambiar, y simplemente ya, cuando se cumplan las condiciones, para de funcionar. Una de las cosas que se me olvida decirle es que Reactive.js, la programación reactiva es lazy, o sea, si no existe alguien que quiera consumir la información, simplemente no se ejecuta. O sea, si no existe alguien que esté pendiente de los datos, no se va a ejecutar. Es algo que en las promesas o en los eventos no va a pasar. Fuck. Aquí tengo este ejemplo súper interesante, el tema del pooling. El pooling, pues, el pooling es,
yo tengo una aplicación que necesita estar consumiendo eventos permanentemente, entonces Reactive.js es la solución para ese tipo de problemas. Simplemente por debajo está, cada 500 milisegundos está recibiendo datos y ya me desentiendo el proceso. Y ahí está funcionando perfectamente, está pidiendo datos de sesión, está actualizando eventos, por ejemplo un correo electrónico, lo que sea. Con esta funcióncita estaría siempre, 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 y funciona a través de promesas, porque las promesas ahí simplemente se convierten en observables. Bueno, por temas de tiempo me va a tocar acelerar un poquito, como los objects son un caso muy interesante del tema en Reactive.js, porque pueden ser observables y observadores. Realmente es el de los más versátiles, de los más utilizados. De hecho, por eso en Angular lo utilizan tanto, porque realmente me permite yo tener muchos eventos, muchos observados asociados a un mismo observador. Entonces yo tengo mi aplicación y puedo tener en muchos lados muchos componentes que estén escuchando un mismo observable, y de esa forma yo puedo obtener la información sin tener que crear muchos observadores. Pues es un juego de palabras el tema de observadores y observables, pero básicamente un observador solo puede tener un observable en términos normales, pero con los objects no pasa eso. Puede tener múltiples observadores. Este es un ejemplo para que también lo hagan en la casa. Este es súper interesante. El Async of Subject es súper bueno en el tema, por ejemplo, de tú haces una petición a un servicio y quieres mantener la información de lo que previamente recibiste, independiente de que al tiempo se suscriba otro elemento. Entonces él mantiene siempre el último en caché, la última respuesta en caché. Entonces puede que el evento haya pasado hace mucho tiempo, pero ya se tiene la información siempre. Entonces super útil, no tengo que volver a pedir la información, ya sé que la información está ahí para ser utilizada. Los schedulers, los que les decía ahorita, es para poder determinar cuándo quiero que se ejecute el observador. Entonces hay de diferentes tipos. Entonces dependiendo de lo que yo quiera hacer, podría o no utilizar uno de estas formas. Entonces el que es la cola, simplemente lo que hace es meterla en el hilo principal, en el event loop. Es como si fuera asíncrona. El ASAP es simplemente que cuando digamos que es asíncrono, pero es mucho más rápido que el async. Es como que listo, ya terminó el event loop, sigue con los eventos que están asociados a as soon as possible. Luego ya serían los de la sync. El animation frame es para el tema de cuando repinta los eventos, que son el browser repinta permanentemente el navegador. Entonces cuando se genera un repinte del browser, él ejecutaría esa tarea. Y el null realmente es recursivo, siempre está ejecutándose permanentemente. Listo. Este es un ejemplo de el funcionamiento de async en JavaScript. Realmente es como para entender cómo funcionan el event loop y cómo funcionan una cosa que se llama los macrotasks y los microtasks. Por ejemplo, set timeout es un macrotask, o sea, eso lo dejas de último a la hora de ejecutar. Los promesas son microtasks, entonces apenas termine, se desocupe el event loop, ejecutaría las microtasks y posteriormente las macrotasks. En este caso, entonces ahí vemos el orden de ejecución de este código. Este ya sería en Reactive.js, y vemos, este sería diferentes observables con diferentes schedules, ¿cierto? Entonces tenemos uno async, un ASAP, el de cola, y cuando ejecutamos eso vemos cómo se va el orden en el que aparece es de acuerdo a lo que yo definí. Entonces la cola, si vemos que empieza el hilo, empieza imprimiendo el mensaje en consola, luego sigue el que va en cola, efectivamente ejecuta el que va en cola, luego cuando terminamos acá tenemos el último console log, que es el fin del event loop, y posteriormente ya empieza con los microtasks y las macrotasks, que en este caso sería el ASAP y luego el assign. Alternativas, no es la única librería que existe, hay otras que Bacon es una de ellas.
Digamos que esta es la más popular, es la más utilizada, de hecho por Angular la volvió muy popular, pero alternativas hay. De hecho este otro proyecto, el de Kefir.js, supuestamente pues la promesa de venta es que es muchísimo más rápido, que consume muchos menos recursos, pero bueno, todo el mundo vende cualquier cosa, pues lo hace sus benchmarks como quiera, habrá que probarle, darle una oportunidad, ¿cierto? Algo súper interesante es que ya desde hace por ahí 2017 hay una proposición para volver observables nativamente en JavaScript. En ese link está la documentación, ya está pues como la documentación de la implementación. Digamos que eso es un proceso hasta que por fin salga en alguna de las versiones del futuro de algún ECMAScript 10, no sé, de pronto mueve primero JavaScript antes de que salga, pero ahí está, para que la miren también, a ver qué le pueden, de pronto les puede servir para algunos de sus proyectos para experimentar un poco. Algunos links como para que se entretengan y muchas gracias por el ratico. Ahora les presento entonces a Jonathan Giraldo. Él les va a dar una charla sobre Mastering Web Components Without Any Framework. Jonathan es también Web UI aquí en Globan, lleva un año, 2 meses. Un año, 2 meses. Le gusta la lectura de Divulgación científica y el anime. Entonces ahí para que hablen en el receso de anime. Súper interesante. Los dejo con Jonathan, un aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando de este excelente espacio que Globan nos está brindando. Y bueno, en la noche de hoy estaré compartiéndoles acerca de un tema que es aprendiendo un poco de componentes web, pero sin ningún framework, sin ninguna librería. Pero bueno, primero que todo, ¿qué son los web components? ¿Por qué surgieron? ¿Por qué llegamos a este tipo de arquitectura, se podría decir, o a este flujo? Resulta, como un breve resumen, que hace muchos años se dice que el frontend era simple y era pequeño. Entonces en ese tiempo simplemente se creaba una página, el HTML, el CSS y el JavaScript. Todo bien, ninguna complicación. Pero poco a poco las compañías, los negocios empezaron a crecer, empezaron a volverse un poco más complicadas y este código que fue creciendo a su vez empezó a hacerse un poco desorganizado. Empezó a hacerse de diferentes maneras, de diferentes flujos, y eso que produjo, que habrían costos para las empresas, para las compañías e inclusive para nosotros los desarrolladores. Supongo que era un poco estresante llegar a un código con un montón de tecnologías mezcladas, con un frontend bastante desorganizado, pero más o menos por ese año del 2009 en Holanda se celebró un evento de frontends. Entonces llegó un señor y dijo, bueno, ¿cómo les parece que va a pasar y está pasando ya mismo algo? Y es que precisamente el frontend está creciendo de una manera impresionante. ¿Yo qué propongo? Decía este señor, yo propongo que utilicemos web components. ¿Y qué son los web components? Los web components son una manera de ver el frontend como fichitas. Entonces, en vez de tener un montón de código espagueti, en vez de tener un montón de código duplicado, mejor veamos el frontend como pequeños segmentos que se le van a mostrar al usuario. Esos pequeños segmentos se pueden personalizar, se pueden reutilizar, pero al ser segmentos, al ser componentes, nos permiten ser más organizados y nos permiten tener mejor control sobre el crecimiento de este frontend. Entonces, claro, esta hipótesis, esta teoría pegó bastante porque era un problema que ya era muy real. Precisamente las empresas, los desarrolladores ya lo venían sintiendo, entonces dijeron, nos gusta, vamos a empezar a ver cómo se implementa. A su vez, empezaron a salir los nuevos frameworks, las nuevas librerías de JavaScript y dijeron, bueno, esta arquitectura, este tipo de organización es bacana, nos gusta, vamos a implementarla, vamos a permitir que nuestros usuarios les sea muy fácil utilizar componentes para que a su vez el trabajo les sea más, se adapte más con esta manera de llevarlo. Entonces, estas principales librerías, frameworks, empezaron a implementarlo. No sé si recuerdan un poco de AngularJS. Entonces definíamos módulos, luego definíamos un componente, teníamos un template que podría utilizarse de maneras diferentes
y un controlador donde teníamos como una lógica de negocio. Entonces ahí teníamos variables, las cambiábamos, las actualizábamos, las creábamos y las mostrábamos. Luego a su vez Angular se actualizó y terminó viéndose un poco como esto, que finalmente sigue este mismo flujo. ¿Qué son? Web Components, que tienen una vista, tienen una lógica separada, en donde implementamos las necesidades del negocio. Asimismo llegó React como librería, entonces empezó a utilizar funciones y empezó a decir, bueno, nosotros también tenemos componentes, definitivamente los componentes son necesarios, no son una opción, sino que se necesitan ya, que a su vez con las clases de ECMAScript 6 dijeron, bueno, ¿qué más que sacar beneficio de estas clases y crear los componentes a partir de estas clases de ECMAScript 6? También vino uno de los principales frameworks librerías, que es Vue.js, que a su vez también dijo, definitivamente Web Components, sí o sí. Bien, tenemos componentes, tenemos librerías, tenemos frameworks, pero el frontend siguió creciendo, sigue y sigue creciendo. Es un tema, la manera en la que estructuramos nuestra aplicación no es algo del pasado, sino que sigue siendo del presente y va a continuar en el futuro. Ahora bien, viene algo nuevo, que son los Web Components nativos, que es algo como esto. Entonces tenemos un Fancy Drawer, que es una clase de ECMAScript 6 y muy similar a como lo manejamos, por ejemplo, en React o en Angular. Esto nos permite extender de ciertas clases o de ciertas interfaces que nos permiten tener cierto comportamiento en nuestro componente. Y al momento de utilizar estos componentes nativos, podemos utilizarlo con estas etiquetas, que muy naturalmente vienen de los frameworks y de las librerías. Un pequeño detalle allí, si ven en la última línea de la primera imagen que dice Custom Elements Define, es un tema pues como dato allí, es que un web component nativo se podría decir que es un custom element, así es como los browsers lo llaman en las documentaciones, pero básicamente son lo mismo, son web components que lo podemos utilizar independientemente de una librería o framework. Bien, algunas características para tener en cuenta. Custom Elements Define es la manera en la que creamos un web component. Segundo punto, un custom element es igual a un div o un span. Resulta que el browser va a leer este custom element como una etiqueta de HTML. Entonces supongamos que tenemos un div y aquí tenemos un título, pero un custom element también podría ser un label o un button y el navegador va a leerlo tal cual, es una etiqueta a final de cuentas. Simplemente es una etiqueta de tipo custom element, pero para nosotros es un web component que podemos utilizar. El this dentro de esa clase, dentro de ese componente, equivale al DOM. Entonces, ¿eso qué nos permite? Si nosotros hacemos this, podemos acceder a las props o a los atributos de ese elemento. Ejemplo, tenemos un button y no sé si han visto que alguna vez un button puede estar en un estado inhabilitado, disabled, ¿sí? Entonces, para uno obtener esos estados y cambiarlos, tendría que llegar y document, query selector o document get element by ID o back tag name, pero si utilizamos los web components, el this nos equivale a ese DOM. Entonces ya simplemente decimos this, disable, es igual si lo queremos cambiar o si lo queremos leer. Asimismo podemos acceder a los nodos hijos o al children, que en un caso, por ejemplo, tenemos un div y dentro tenemos más elementos. Eso sería el children y eso también lo podemos acceder dentro de nuestro web component. Otro punto, debe contener un guión, es un aspecto bastante interesante. ¿Por qué? Como vemos aquí arribita que dice Fancy Up Drawer, tiene guiones, como mínimo un guión o ya se pueden tener 2, 3 guiones, pero resulta que el browser, a pesar de que lo maneja como un elemento de HTML, necesita saber que es un custom element. Más adelante se pueden crear nuevas etiquetas, más adelante se pueden tener elementos similares y el browser necesita saberlo para darle un trato que es similar a los elementos del DOM, pero un poco diferente. Bien, no podemos definir 2 veces el mismo web component, un dato para también tener en cuenta, no se puede cerrar automáticamente y puedes heredar de otros web components. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un botón especial, que es un web component nuestro, y lo personalizamos, pero tenemos un botón con un par de diferencias y creemos que lo vamos a reutilizar, podemos heredar de este botón que ya creamos que es un web component, que a su vez también puede heredar de un botón normal, que es
la API o la interfaz que define el mismo navegador. Bien, aquí hay un par de características, pero bueno, todo esto el tema del web component nativo. ¿Por qué usar un componente nativo y por qué no utilizar simplemente una librería o framework? ¿Por qué aprender algo nuevo sabiendo que ya estamos acostumbrados a Angular, React, Vue u otras librerías? ¿Sí? Primero que todo, pues aquí se puede prestar un poco para el debate. Si uno busca en internet, hay un montón de puntos de vista, pero vale la pena resaltar algunos aspectos que han tenido en cuenta algunos equipos de trabajo y compañías para elegirlo. Primero, se sabe que si utilizamos un web component nos desligamos de cualquier librería. Entonces no estamos como, bueno, resulta que se actualizó la librería, se actualizó el framework, entonces de pronto tiene un break change, o sea, se nos va a romper de pronto algo porque si actualizamos la versión. No, finalmente eso está en el browser y el browser es el que lo lee. Así que tenemos más independencia respecto a un framework en específico, lo cual nos lleva a un segundo punto. En ocasiones tenemos lo que se llama microfrontends o design systems, que es, por ejemplo, tenemos una aplicación con varios frameworks. Entonces, este elemento es en Angular, este elemento es en React, y este elemento es en Vue, y este elemento es en Polymer. Y a la vez tenemos un design system que básicamente es un bootstrap, es una librería que nos tiene todos los componentes a nivel de diseño para que los reutilicemos. Entonces llega una pregunta: si tenemos una aplicación con varias frameworks y librerías, ¿qué librería utilizamos para el design systems? Que va a ser el encargado de tener los botones, los labels, etcétera, etcétera. Al utilizar los web components nos independizamos de nuevo de ello, estamos más tranquilos. Son web components, simplemente independientemente del framework nosotros estamos utilizando algo que un navegador podría leer. Y hay un nuevo punto el cual me gustaría tocar brevemente, que es el Shadow DOM. Entonces estaba leyendo el Shadow DOM, la primera vez que lo leí recuerdo bien que yo dije, Shadow DOM, yo he escuchado algo, Virtual DOM, ¿será que son lo mismo? ¿Será que se parecen? ¿Será que el uno proviene del otro? Bueno, el DOM es una representación de nuestros elementos en HTML, ¿verdad? El DOM es caro. ¿A qué me refiero? La parte de actualizar el HTML, el CSS y el JavaScript son globales, y aquí las empresas vinieron con una solución que en su momento fue genial, ¿sí? No estoy diciendo que en estos momentos siga siendo la mejor, pero en su momento fue genial, Uniframe. Eso nos independiza de todo el resto de una página. Pero el Shadow DOM nos trajo una muy buena solución también. Resulta que necesitamos que nuestro CSS sea independiente, igual que nuestra JavaScript. Algunas técnicas que se utilizaron fue como BEM, SMAX, como bueno, utilizamos estándares para el CSS que nos permitan que no se combine tan fácil. Pero el Shadow DOM básicamente lo que hace es coger un segmento del DOM, lo inyecta, pero sigue siendo completamente independiente. Miremos la primera imagen, ese es el árbol del DOM. La segunda imagen es el Shadow, que si bien está alojado en un Shadow Host, es independiente. En la tercera imagen podemos ver bien la gráfica. Este color piel, estos botoncitos de color piel, son completamente independientes de los que son de color verde, que son el DOM normal. ¿Cómo lo veríamos en código? Simplemente obtenemos el DOM y le decimos attach shadow. Veamos un poquito aquí, sé que se ve un montón de código. Básicamente lo que hacemos es que tenemos un block quote, ¿cierto? Una cita, y por JavaScript le estamos inyectando otro block quote, pero con un Shadow DOM. ¿Cómo se vería eso? La primera línea es un block quote, ¿cierto? Que es this won't be affected. Y esa parte negrita, ese también es un block quote. Pero miremos que aquí en ese Shadow DOM tiene su propio style, tiene su propia lógica. Entonces a ese le van a aplicar ese background black, se le va a aumentar el tamaño de letra, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir un poco ese tema, el DOM es una representación de lo que existe. El Shadow DOM no es una representación, es simplemente parte del DOM, pero alojado en cierto punto, en cierto nodo. Y el Virtual DOM es algo que proviene más que todo de React, que sirve para acumular cambios y no mantener renderizando el DOM, sino que acumula cambios y luego de una sola vez renderiza todo. Bien, vamos ya de nuevo al tema de los web components nativos.
Una ventaja también son las propiedades y los atributos que normalmente se reflejan, ¿cierto? Si nosotros escribimos disable true en el HTML y luego con JavaScript lo leemos, nos va a decir, bueno, document get element by ID punto disable, y ahí va a estar el valor del atributo. ¿Sí? El atributo en el HTML, la propiedad en JavaScript. Pero aquí nosotros podemos empezar a jugar un poco con los atributos, con las etiquetas, con los selectores, y vamos acá. Y es que, por ejemplo, ya que nosotros tenemos completo control sobre ese web component, nosotros podemos personalizar el comportamiento. Tenemos un getDisable, que es un atributo. Aquí podríamos decir, bueno, cada vez que desde JavaScript, por ejemplo, desde X parte de la aplicación, alguien esté intentando acceder a nuestro disable, yo quiero implementar una lógica extra, o simplemente retornar el valor, que es el primer método que vemos. O podemos decir, cada vez que alguien cambie el disable, hágamele un toggle drawer, simplemente hágamele un efecto de CSS, hágamele un efecto de negocio, etcétera, etcétera. Pero podemos personalizarlo mucho más. ¿Por qué? Tenemos de nuevo control sobre nuestro web component, y como es el navegador el que se encarga de leerlo todo, nosotros podemos hablar más directamente con el navegador. Bien, algunos daticos por encima, cómo trabajan. Puedes utilizar un web component antes de definirlo, entonces hay una tranquilidad pues como para decir, uy, espere, si será que ya se definió, será que ya se creó, no se puede manejar antes. El navegador le da un diferente trato. Un dato aquí es que si por ejemplo uno escribe una etiqueta, no sé si lo han hecho, ASDF, bla, 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 en el browser no se rompe, porque el browser coge la etiqueta y le pone como una especie de categoría. Dice, esta es una etiqueta, pero es desconocida. Entonces eso sería un HTML, un unknown element. El navegador igual la acepta porque el navegador sabe qué es. Pero con estos custom elements no es así. Si el navegador no lo reconoce, manda una excepción. Y por último tenemos un when defined, que es cuando se defina, retorne una promesa. Ya vamos a ver un poquito de esto. Este es el unknown HTML, unknown element que les compartía. Y aquí tenemos una promesa. Cuando AppDrawer se defina, o sea, cuando ya esté definido, porfa, hágame X o Y cosas. Entonces, de nuevo, estamos personalizando este comportamiento. Inclusive, estamos diciendo qué va a suceder cuando el elemento ya esté disponible. Un ejemplo aquí, otro ejemplo nuevo es el Share Buttons, que es un custom element, y aquí tenemos diferentes botones. Bien, podemos obtenerlos todos y podemos decir inclusive bajo una etiqueta cuando no se ha definido, y luego lo podemos convertir en promesas. Miren que estamos haciendo un custom elements when defined, que eso le ponemos un map y eso se convierte en un montón de promesas, básicamente. Y a ese promise all podemos decir cuando esté definido todo ese bloque de un montón de botones, ya todos están disponibles. Hágame X, hágame Y acción, etcétera, etcétera. Es una manera en la que se le puede dar el trato, pero existirían 1000 maneras también, dependiendo de nuevo la lógica de negocio. Pero ¿cómo aplicar estilo para un elemento indefinido? Por ejemplo, definimos un elemento, pero todavía no se, digamos, lo ponemos en el DOM, en la página, pero todavía no se ha creado el web component. Nosotros podríamos incluso esconderlo, podríamos darle cierto efecto y podríamos decirle que cuando ya se defina, haga ciertas transiciones, tenga ciertas características y pues eso le va a dar una mejor usabilidad a la aplicación. Bien, un punto, la API. La API como tal de los web components nativos o custom elements. Hay 3 puntos en específico. El primero, para definirla, utilizamos el define, que es algo que está alojado en nuestro window, o sea, es un objeto global. Segundo, es que nosotros siempre podremos obtener desde JavaScript los web components y utilizarlos como una clase de JavaScript, porque finalmente es una clase, ECMAScript 6. Y tenemos un when defined, que es el que les acabo de compartir, como para tener en cuenta estos 3 métodos de la API nos pueden ser bastante útiles. Bien, tema de compatibilidad, algo para tener en cuenta al momento de utilizar en nuestras aplicaciones. Antes digamos, hasta el Chrome 36 sacó algo llamado el Document Register Element.
¿sí? Ese Document Register Element se dice que es la versión 0, porque aún estaba como en una especie de release candidate, apenas estaba como, bueno, pruébenla, nos dicen qué pasa, nos dicen si les gusta. Pero luego llegó el Custom Elements versión 1, que es el Custom Elements Define, y esa se implementó a partir del Chrome 54. O sea que a partir de allí, sigamos nuestra aplicación necesita soportar versiones anteriores de Chrome, de pronto ahí es bueno tenerlo en cuenta. Algo bueno es que esta idea ha gustado un montón, ¿sí? Es bastante nueva, pero ha gustado un montón. Y Safari, por ejemplo, dijo, ya estoy empezando a crear mis prototipos, voy a lanzar la idea para que la gente las empiece a utilizar, porque sería bueno que varios navegadores lo soporten. El WebKit en la versión Nightly sacó soportada completamente los Custom Elements con el Custom Elements Define. Y Mozilla tiene cierto progreso, pero todavía hay inicio en Mozilla con respecto a un conflicto. Entonces, un tema también como a tener en mente. Aquí un poquito de implementación del soporte. Uno puede chequear, por ejemplo, si el Custom Elements existe en el window, lo cual nos permite decir, bueno, inyectamos polyfills, no inyectamos polyfill. Un dato ahí pues para de pronto quien no tenga el contexto, un polyfill es básicamente un código que hace un método disponible en un navegador que no está. Ejemplo, Custom Elements está en Chrome pero no está en Internet Explorer 11. Entonces un polyfill es un montón de código que lo que hace es que cuando se utilice el Custom Elements haga como si el navegador lo soportara, pero en realidad es un código que uno está inyectando, que es algo pues importante al momento de entrar a soportar cada navegador. Entonces aquí podemos chequear si existe en Windows, y si no podemos utilizar algo llamado Web Components, Custom Elements, el cual simplemente se instala y precisamente pues con el chequeo de que existe o no existe podemos inyectarlo. Aquí pues para quienes quieran curiosear un poco, en las diapositivas van a quedar algunos ejemplos acerca de cómo se pueden personalizar botones, se pueden personalizar imágenes, inclusive heredando las etiquetas apropiadas que el navegador nos provee. Y de esa manera jugar un poquito y digamos entendernos un poco con este concepto nuevo, que si bien en algún momento Web Components el concepto fue súper nuevo, ahorita el hecho de que los navegadores lo soporten y que todos esos frameworks y librerías puedan tener una manera de conversar entre ellas es muy latente hoy en día. Bueno, eso sería todo lo que les comparto por hoy. Muchas gracias. Vamos a ver una charla de Liz Parodi que se llama Error Handling Best Practices. Pero entonces, Liz Parodi es una persona que yo he escuchado desde que entré a Globan el nombre de ella, porque está en muchas comunidades. Entonces, para yo no presentarla, yo le voy a preguntar a ella, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué son todas esas comunidades en las que estás? Explícanos un poquito, por favor. ¿Ya está aprendido? No. Ahora sí está aprendido. Hola, mi nombre es Liz, yo trabajo para NodeSource, soy Developer Relations Manager para NodeSource. También soy organizadora de JSConf Colombia y también soy organizadora de Pioneras Developers. Aquí hay unos organizadores por acá, también de Pioneras. También he participado en el Record Center, es una comunidad en Nueva York y he dado charlas en Nueva York y acá en Colombia y bueno, ya. Súper. Además, Liz ahorita me estaba contando que ella quiere viajar a 30 países antes de cumplir los 30. No voy a preguntar cuánto le falta, ni ustedes tampoco. Bueno, pero esa es la idea. Yo tengo una amiga que ya lo hizo, entonces buena suerte. Los dejo con Liz Parodi. Un aplauso, porfa. Ay, para ti y para ti. Ay, gracias. Un gusto. Yo corro todo esto. Ay, ¿quieres el apuntador? Sí, por Tuyo. Bueno, como ya les conté, soy Liz, trabajo para NodeSource. Este es mi Twitter, si me quieren hacer una pregunta lo pueden hacer por ahí. Y hoy les vengo a hablar sobre el manejo de errores en Node.js. Entonces, todos queremos escribir código que funciona y gran parte de programar es crear, encontrar y arreglar esos problemas. Y muchas veces cuando arreglamos un bug, creamos como 10 más, como muestra esa imagen. Entonces, por eso es importante saber cómo manejar estos errores. Inclusive, se habla tanto de cómo manejar errores que hay un montón de memes al respecto. A mí me encantan los memes, entonces se los comparto. Es como, ¿qué tal si te digo que no es un bug, es una feature, como una característica del programa? O eso funciona en mi computador, es como funciona en localhost.
O mi código no funciona, no cambiemos nada al respecto y volvámoslo a correr. Todos hemos hecho eso, yo también lo he hecho y uno todo iluso, todo con la esperanza de que eso funciona, pero eso no funciona. Lo peor es que a veces funciona, entonces, a mí me ha pasado, una vez que encuentro funciona, entonces bueno. Entonces la agenda, pues como de lo que voy a hablar hoy, está dividida en 3 secciones. La primera son los tipos de errores que se pueden encontrar en JavaScript. La segunda sección son las 4 únicas formas de enviar un error en Node.js. Y la última sección les voy a hablar sobre 7 patrones útiles para mejorar el manejo de errores. Entonces el primero es tipos de errores. Es útil diferenciar los tipos de errores entre 2 grandes categorías. El primero son errores operacionales y el segundo son errores de programación. Entonces, los errores operacionales son errores del runtime en sí, pero de código que está bien escrito, o sea, no hay ningún bug, no hay ningún error de tu código como tal, sino que pueden ser por causas externas o por algo más. Por ejemplo, el sistema en sí. Digamos que se quedó sin memoria tu sistema, entonces paila, eso es como un error operacional. O la configuración del sistema, por ejemplo, cuando no se puede encontrar una ruta a un host remoto porque el host está desconectado o porque no puede encontrar como la dirección, digamos. La red o un problema en el network es, por ejemplo, cuando un socket se cuelga. Un socket es como una comunicación entre un cliente y un servidor, ¿cierto? Entonces, la forma en que un socket se puede colgar solamente pasa de 2 formas. Una, cuando yo como cliente hago una petición a un servidor y el servidor se demora mucho tiempo en responderme, entonces paila, el socket se cuelga. Y 2, cuando yo como cliente hago una petición y yo cancelo la petición antes de yo recibir respuesta, entonces ahí también el socket se cuelga. Otro error operacional, por ejemplo, es un servicio remoto. Este es el famoso error 500 o Internal Server Error, que no es un problema ni de tu internet, ni de tu código, ni de tu computador, sino que es como hay un problema en el servidor como tal. Y es un problema no muy específico, pues no hay mucho que podamos hacer. El otro es no se pudo conectar con el servidor porque no hay internet o porque el servicio no existe como tal. Se falló al resolver el hostname. Esto es porque puede que te escribiste la URL de una forma incorrecta. Y el último ejemplo es como una entrada de usuario no válida. Digamos que se está esperando un email y el usuario lo ingresó mal, le faltó el arroba, el .com. Entonces, bueno, todos estos son errores operacionales que no se puede hacer, digamos, mucho a través del código para solucionarlos. Entonces ahí uno se queda como, bueno, entonces ¿yo qué hago? Pues como, porque no hay nada que se pueda hacer ahí. Entonces, por ejemplo, archivo no encontrado. Archivo no encontrado es un error operacional, pero pues no es que tu código esté mal, es como, no encuentra el archivo, lo puedes crear. O también un error 500, es como a veces puedes esperar un ratico y volver a intentar. Otra solución es como esto, como has intentado prenderlo y apagar y una otra vez, como, a eso también a veces funciona. Entonces, entonces es útil. Pero, de nuevo, sí, pues como que no me voy a concentrar tanto en los errores operacionales, solamente quería mencionarlos como por encimita para que sepan como la diferencia entre los errores operacionales y voy a hablarles de errores de programación, que son los errores que sí se pueden corregir a través de cambiar código. Entonces, el error handling es acerca de qué falló y por qué falló, por eso hice esta distinción para saber qué falla y cómo arreglarlo. Ahora, en JavaScript existen solamente 6 tipos de error. Según la documentación, solamente son estos 6 tipos de error. La mayoría pues como son muy conocidos, entonces los voy a mencionar rápidamente. El primero es cuando hay un type error. Por ejemplo, cannot read property var of undefined. Pues como no se puede leer una propiedad de indefinido, pues porque no está definido, porque no existe, bueno. También, digamos, el tipo, cuando aparece este error es porque el tipo de la variable está mal. Digamos, se está esperando un objeto y pasaste un string, o se está esperando un número y pasaste un array, entonces ahí aparece un calc type error. El siguiente es syntax error, que es un problema en la sintaxis del código como tal vez porque hace falta un paréntesis, un punto y coma, unas comillas, en este ejemplo hace falta comillas al final de hello world. Y a veces estos errores son tan difíciles de encontrar, es como, ay no, ¿dónde faltó el paréntesis? Pero ya existen muchas herramientas que nos ayudan con esto, por ejemplo los linters nos ayudan mucho como, bueno, nos dicen exactamente, chillas o se pone rojito cuando hace falta una comilla o un paréntesis. Entonces, bueno, esto es el syntax error. El reference error es cuando se hace referencia a una variable o a una función, un objeto,
que no existe o que está por fuera del alcance, por fuera del scope. Entonces, como no puede ser bien referenciada, entonces ahí arroja un reference error. Y esos son como los 3 tipos de errores más comunes, o al menos son los que yo más he visto, como type error, reference error y syntax error. Pero también hay otros errores, como el range error. Este es cuando una variable numérica excede un rango específico. Digamos, yo creo una función que acepta números del 0 al 10. Entonces, si yo excedo este rango, me va a arrojar un uncooked range error. Pero también sucede cuando creamos esos maravillosos y horribles infinite loops o bucles infinitos. También va a lanzar este error con este mensaje, maximum call stack size exceeded, o pues número llamado máximo excedido, porque obviamente pues infinito no se puede referenciar, entonces sí, range error. Eval error, este es un error que yo personalmente nunca he visto, pero el eval error lo que hace es que arroja un error cuando la función eval está siendo mal utilizada. Este error ya no sale en las nuevas versiones de JavaScript, pues muy probablemente no. ¿Algunos de ustedes han visto este error? ¿No? Dos, bueno. Ya este error no sale en las nuevas versiones de JavaScript. Ya normalmente lo que sale es un syntax error en vez de este. Y este último, URI error, yo tampoco, la verdad es que nunca lo he visto. Y funciona, pues pasa cuando se utiliza las funciones decode URI y encode URI de forma incorrecta. Decode URI y encode URI lo que hacen es codificar y descodificar caracteres especiales. Entonces, por ejemplo, si yo hago decode URI de signos porcentuales, lo que me va a arrojar un URI error. Entonces, la pregunta importante es, ¿cómo se manejan esos errores? En Node.js existen solamente 4 formas de manejar todos los errores, solamente estas 4 y ya. El primero es throw the error, como lanzar el error básicamente. De acuerdo a la documentación de Node.js, todos los errores de JavaScript se manejan como excepciones que son manejadas a través del throw mecanismo, simplemente es como throw new error, y también se maneja con el constructor de try catch. Try es como intenta algo, si no funciona, catch como atrapa el error en catch. Si el error no es manejado, todos los procesos de Node se acaban inmediatamente y digamos que sí, se daña el sistema. Entonces, sí. El throw the error se maneja de forma síncrona, es decir, que el orden de los procesos importa. Mientras que los callbacks, que es la segunda forma de manejar errores en Node.js, es la forma más básica de manejar errores de forma asíncrona, es decir, simultáneamente, donde el orden de los procesos no importa mucho. Entonces, para que JavaScript sepa el resultado de una operación asíncrona, el resultado puede ser un error o puede ser los datos de por sí, hace llamada a una función de un callback. Un callback es una función que se llama únicamente cuando el resto de los resultados ya están listos. Perdón. Entonces, digamos, ya está listo todo, entonces se llama, en este caso se llama handle response. El problema de los callbacks, que ahorita lo mencionaron en la primera charla, es el callback hell. Un callback hell es como un callback dentro de otro callback, dentro de otro callback. Y una muñequita dentro de una muñequita es bonita, ¿cierto? Pero un callback dentro de otro callback es básicamente un infierno, por eso se llama callback hell. Se ve más o menos así. Y esto sucede porque muchas veces necesitamos los resultados de una función para poder crear otra y para poder crear otra. Entonces, como que el nivel de complejidad va aumentando mucho porque una necesita la otra y la otra necesita la otra. Entonces, bueno, esto debe ser evitado al máximo. Inclusive, desde la versión de Node número 8, es aconsejable nunca usar callbacks para manejar como los errores de forma síncrona, sino que es mejor utilizar el siguiente patrón, la tercera forma de hacer errores, que es async await. Entonces, en vez de utilizar callback, lo ideal es siempre utilizar async await. Lo que hace async await es que introduce 2 nuevas palabras. La primera, async, que significa como la función va a ser manejada de una manera síncrona, y await es como espera un momentico hasta que estén los resultados y ya proceder con el resto de las funciones. Y también aquí utilizamos el try y el catch, como try, intenta algo, si no, hacer un catch ahí en la parte de catch.
Entonces, así se puede evitar el callback help por la forma en la que el código está estructurado y todo, que es mucho más chévere. Pues sí, es buena práctica de por sí utilizar async await. Esto fue un ejemplo que yo vi en NodeConf Colombia que me pareció súper chévere y es un ejemplo de cuando un error no es manejado de una forma correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí vemos dos funciones, vemos foobar y bus, y los dos están arrojando errores, son promesas rechazadas. Entonces aquí vemos cómo pues hacemos una await de A y una await de B que llaman estas funciones rechazadas y uno creería que no, pues que todo está siendo como bien manejado, los dos errores están siendo bien manejados porque aquí los estoy manejando. El problema es que cuando ingresa await A, automáticamente me tira un error y pasa al catch inmediatamente. Entonces await B es completamente ignorado, lo cual no es bueno porque la idea es siempre manejar los errores de una manera correcta. Entonces esta forma de estructura pues no juntan awaits, mejor dicho. Bueno, y en este otro ejemplo también termina en un error no manejado. Y les voy a dar como 10 segundos para que vean qué es lo que está mal con el código. A ver, ¿quién me dice? ¿No se ve? Sí, sí se ve. Es como, esto termina en un error no manejado. Pues como que uno cree que está bien, pero no. Les voy a dar una pista. Hace falta una palabra. Ay, sí, sí. Entonces, hace falta la await. Y lo que sucede es que aquí estamos llamando una función doThings. Y entonces, doThings me retorna foobar, que también es una promesa rechazada, throw new error. Pero si no ponemos la palabra await antes de foobar, nunca va a pasar por el try y el catch. Entonces, eso también termina en un error no manejado. Y la idea es siempre manejar los errores. Pues no dejar un error por ahí colgando, no. Y esto me va a terminar en un hermoso error, así como este del Node Core que dice unhandled promise rejection warning. Pero si utilizamos callbacks, simplemente nos va a arrojar un uncut exception, pues que no dice mucha información del error. Entonces, bueno. Y la cuarta y la última forma de manejar errores en Node.js es a través de emitir un evento de error en Event Emitter. Event Emitter, como el nombre lo dice, emite eventos. Y un event emitter puede emitir muchos eventos. Y uno de esos eventos también puede ser un error, pues emitir el evento error. Estos ejemplos los saqué de la documentación de Node y es muy simple, simplemente es como my emit, error, new error y ya así es como se emiten los errores, ¿cierto? Acá es lo mismo, pero tiene un console log y my emitter, emit, new error, whoops. Entonces, cuando un event emitter no tiene ningún listener registrado porque los listeners tienen que escuchar a todos los eventos. Si no hay nadie que esté escuchando esos eventos de error, se emite un evento error. Se arroja el error, como throw the error, se imprime el stack trace, ahí hace falta una palabra, pues una palabrita, por ahí se imprime el stack trace. El stack trace es como toda la información acerca del error, como todos los datos del error. Y el proceso de Node se termina. Entonces, esta es la cuarta forma de arrojar errores en Node.js. Y justo cuando estaba preparando esta charla, vi este tweet de Mateo Colina. Él es un contribuidor de Node.js. Y lo que dice es como un amigable recordatorio de que async chunk throw new error kaboom es una receta directa para una fuga en la memoria. Entonces, por favor, no combinar un event emitter y las funciones asíncronas. O sea, no combinar los últimos dos patrones que dije, no combinar event emitter con funciones asíncronas. Porque va a hacer un memory leak. Y ya la tercera y última parte de esta charla son los patrones para mejorar el manejo de errores. Entonces, el primer patrón, que es súper aconsejable que en todas las aplicaciones esto se haga, es que se tiene una aplicación global, que va a ser en este caso application error, que va a ser una clase, y en esta clase van a estar todos los errores de la aplicación, y de ahí se van a extender otros errores que sean más específicos con diferentes capas. Por ejemplo, database error se extiende de esta aplicación, user facing error también se extiende de esta aplicación, entonces ya como hay diferentes capas, y se pueden exportar. Entonces, al hacer esto es mucho más fácil, pues al tener, digamos,
todos los errores en un módulo diferente, se hace mucho más fácil importarlos. Por ejemplo, aquí estoy importando User Facing Error, o sea, como los errores que ve el usuario. Y ya en este módulo simplemente puedo hacer todo lo relacionado a los errores que ve el usuario. Por ejemplo, un Bad Request Error se extiende al User Facing Error, y acá pues es importante como tener un mensaje. Y otra cosa es utilizar los status y los códigos de error. Por ejemplo, como es un Bad Request Error, va siempre a arrojar un error 400. O si es un Not Found Error, va a arrojar un código de 404, que es Not Found. Lo que me lleva al siguiente patrón. El siguiente patrón de manejo de errores es siempre utilizar los códigos de error. Esta es una lista completa de todos los códigos y de todos los status de error que existen. Los que más se utilizan son los 400 y los 500, que es de cliente, el error de cliente y errores de servidor, pues, y entonces aquí están como todos los números y todo lo que significa. Entonces, digamos, es importante conocerlos. Bueno, yo por ejemplo no sabía que existían errores de 100 ni de 200, porque pues siempre utilizo como 400 y 500, pero ahí están como todos y es una buena práctica como utilizarlos. El siguiente patrón para manejar errores es hacer los mensajes de error lo más expresivo posible, es decir, no simplemente arrojar un código como, ay, sí, 404, 500, sino también arrojar un mensaje donde el usuario pueda hacer algo al respecto. Por ejemplo, aquí dice, lo sentimos, pero la página que estás buscando no existe, por favor, asegúrate de que lo escribiste, pues de que escribiste la URL de forma correcta. La siguiente propiedad, el siguiente patrón para el manejo de error es usar la propiedad del nombre del error para distinguir los errores programáticamente. ¿Esto qué significa? Simplemente usar la propiedad del nombre del error. En JavaScript, como lo mencioné anteriormente, ya están unos nombres muy específicos como syntax error, type error, esos. Y en HTTP también tenemos los nombres pues, de los status, bad request error, internal service error, unavailable service error, como todos esos status. Entonces, esos podemos utilizarlos. Pero también podemos crear como nuestros propios nombres de error. La idea no es como abusar y crear un montón de nombres como IP address error y unavailable host, no sé, inventándose nombres, sino que también se puede crear un solo nombre, por ejemplo, invalid argument error, y de ahí aumentar las propiedades. Lo que me lleva al siguiente patrón, que es aumentar las propiedades. Entonces, la siguiente es aumentar el objeto de error con propiedades que expliquen los detalles. En un error, en un objeto error, lo más importante son el nombre, que en este caso es custom error, pues no es como súper original, pero es custom error. El mensaje es como las propiedades P1 y P2 no existen, entonces es un mensaje claro. Y lo otro que es importante es el stack, que ya es como toda la información. Esto ya viene como de V8 y de Google Chrome, y ya ahí hay como muchos más detalles sobre el error. Se puede aumentar el error de acuerdo como a lo que necesitamos. Si necesitamos saber sobre el IP, podemos como aumentar este objeto con el IP o con, no sé, con algún valor que se necesite. Esta otra me parece muy muy interesante y fue agregada hace poco, pues no hace poco, hace como unos cuantos meses a V8. V8 es lo que hace posible que Google Chrome pueda leer JavaScript. Y es utilizar V8 Async Stack Traces. Lo que hace los Stack Traces es como dar una información súper completa de, ya voy a terminar, súper completa de todo el error. Entonces, por ejemplo, tenemos dos funciones. Esto solo funciona con funciones asíncronas en Google Chrome y tenemos una función foo que está haciendo una wait de var y acá en var dice throw new error, let's have a look. Normalmente cuando llamamos a foo, lo único que vamos a ver es este error, let's have a look at var. Entonces solamente vemos esto y esto es completamente ignorado, así era como era antes. Ahora, con una nueva implementación de V8 en Google Chrome, tú le puedes dar clic a algo que se llama call stack y ya puedes ver var, que es como lo que normalmente veías, pero además puedes ver foo, que antes era completamente ignorado. Ya va a haber como, digamos, un orden de todos los errores. Y ya, la última, esto es lo último, es utilizar Promisify y otros errors handlers. Promisify lo que hace es cambiar una función normal y la convierte en una promesa.
Entonces acá, pues sí, lo que hace es como, bueno, Promesify es una utilidad de Node, entonces acá hace un catch, y eso es lo mismo, simplemente utilizando async await, pero ya, eso es básicamente lo que hace, convertir una función en una promesa. Conclusión, existen dos tipos de errores, programáticos, no, operacionales y de programación. Los de operación no hay mucho que se pueda hacer, los de programación se pueden cambiar con código. Hay 4 formas de arrojar errores en JavaScript. La primera es simplemente lanzar el error, throw the error. La segunda es callback, que es aconsejable que no se utilice mucho por el callback help. El tercero es async await, que es la mejor forma de arrojar errores de forma asíncrona. Y la última es emitir un error con event emitter. Y los 7 patrones para, para manejar los errores son eso, usar error, usar las clases o subclases, devolver el status y los códigos de error adecuados, hacer los mensajes de error lo más expresivo posible, usar la propiedad del nombre y el error para distinguir los errores programáticamente, aumentar el objeto de error con propiedades que explican los detalles, utilizar el V8 async stack traces y utilizar Promesify y otros error handlers. Y ya, muchas gracias. Eso es todo. Y ya. Vamos a seguir con la charla de Santiago Anje. Lo practiqué un montón y uno se para acá ya. ¿Aló? Santiago Anje va a dar una charla de How to Implement Data Science Projects in the Real World. Santiago Anje es Data Science, ¿cierto? No, es Data Data Architect. Uy, le bajé el seniority, perdón. Lo siento. Es Data Architect aquí en Globan. Es ingeniero de sistemas y magíster de ingeniería de la Universidad de AFIT. Es apasionado por los perros y los gatos y es políglota, habla 5 idiomas. Con ustedes, Santiago Anje. Anje. Bueno, Bien. buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá, ¿cierto? Más que es la JS Week y por ahí un más Big Data o Data Science, no sé qué. Bueno, en fin, se les agradece haber venido hasta acá y quedarse hasta esta hora. Bueno, entonces les voy a contar cómo implementar proyectos de Data Science o Big Data en el mundo real. Bueno, primero vamos a ver una presentación, contexto, problemas que ocurren en los proyectos en el mundo real de Data Science y Analítica, metodologías existentes para abordar esos problemas en el desarrollo de estos proyectos de Data Science, casos de estudio del mundo real en proyectos de Data Science y Analítica, si queda tiempo, y propuestas que hay para solucionar problemas que ocurren en la conformación de equipos y implementación de proyectos de Data Science. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Esto es pues como un breve resumen de quién soy yo. Me gusta mucho la cerveza, me gustan mucho las camisetas hawaianas. Sí, aparezco como tomando cerveza. Hablo portugués, hablo inglés, hablo español, hablo francés, hablo alemán. Me gustan los gatos y soy un tronco para bailar. Me gusta la salsa. Estuve en un grupo de investigación que era como una alianza público-privada con varias universidades y varias empresas reconocidas de acá, Nutresa, Bancolombia y el DNP del gobierno. Trabajo en Globant, hice un año de intercambio en Alemania y bueno, eso es pues como en resumen. Entonces, esto que les voy a presentar es el resultado de una investigación de 2 años en este grupo de investigación, ¿sí? En trabajos de ciencia aplicada con empresas del sector banca, Bancolombia y de Nutresa y del DNP también, hallazgos en general. ¿Cómo se dice eso? Soportado por investigación también y por investigación en general. Bueno, entonces, la naturaleza de los proyectos de Data Science y Analítica. Normalmente en proyectos de Data Science y Analítica hay colaboraciones multiorganización, equipos multidisciplinarios y generalmente estos equipos, como pasa en Globant y en muchas otras empresas, están en diferentes locaciones geográficas, ¿sí? Esto hace que surjan problemas, ¿sí? Por ejemplo, integración del equipo de desarrollo, ¿cierto? Diferencias culturales, diferencias en los backgrounds, en mi formación, el developer, el data engineer, el data scientist, ¿cierto? A veces peleas de egos.
coordinación, grupos de investigación y áreas corporativas aisladas, pues no les ha pasado que el data scientist se cree Dios, pues, y ve como al ingeniero de datos como un pedazo de mierda, y sí, pues cosas como esas son comunes en proyectos de data science. Y pues al desarrollador, si al ingeniero de datos le ven como un pedazo de mierda, pues imagínense al desarrollador, ¿cierto? Bueno, pasa y más en entornos investigativos universitarios. Falta de confianza. Se desconfía también que este me va a robar la propiedad intelectual, somos empresas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay flujos de trabajo poco claros, tenés un montón de profesionales con no sé cuántos doctorados, maestrías, pero no sé por dónde arrancar. O sea, todos son muy buenos haciendo modelos predictivos, pero nadie sabe por dónde arrancar. Entonces, generalmente hacen unos modelos de Machine Learning divinos, unos workflow con AWS hermosos, que no responden ninguna pregunta de negocio, entonces sirven para lo mismo que las tetillas. Bueno, el equipo de Data Science Analítica no tiene las habilidades requeridas. Problemas de gobernanza de datos. Esto es como, la palabra en sí es fea, uy, esta palabra es horrorosa. Pues gobernanza de datos es como de los administradores, ¿cierto? ¿Qué es gobernanza de datos? ¿Y por qué nos debería interesar a nosotros de la parte técnica? Gobernanza de datos es tener gobierno sobre los datos. Muchas veces las empresas creen que tienen los datos. Nos pasó en un proyecto con Nutresa que ellos creían que tenían unas fuentes de datos porque se las administraban unas empresas terceras, ¿sí? Y entonces a la hora de pedir los datos a esas empresas terceras por riesgo a perder su trabajo como contractores de Nutresa, como proveedores de Nutresa, dijeron, pues embolataron a la gente, sí, después te los damos, no sé qué, no, es que nosotros no tenemos, etcétera, etcétera. Y entonces en la práctica no tenían control sobre esos datos, no había datos, no se pudo iniciar un proyecto de ciencia de datos, se transformó en un proyecto de gobernanza de datos. Definiciones y puntos de vista diferentes sobre lo que es Big Data, Data Science y Analítica. Sí, les ha pasado que los usan indistintamente. Veracidad de los datos, calidad de los datos. A veces tenés unos datasets que pues dan risa. Metodologías existentes para implementar proyectos de Data Science y Analítica. Bueno, el estándar de facto es CRISDM. Si alguien ha usado esta metodología, no sé si está en contacto con Data Science, tiene estas fases. Pues no es la panacea esta metodología, es del año 2000, la creó IBM junto con Daimler, los que hacen los Mercedes-Benz. Y bueno, básicamente tiene varias fases. Se destaca de esta metodología que es iterativa, es decir, puede pasar de esta primera fase a esta segunda fase, de esta fase a esta fase, y acá se puede devolver. En palabras cristianas, ¿qué quiere decir eso? Antes de hacer esos modelos divinos de Machine Learning, esos workflows en Azure, en AWS, etcétera, pues hay que tener un contexto de negocio, ¿cierto? Pues hay que tener una pregunta de negocio por resolver. Me pasó en un proyecto donde se quería montar la infraestructura, analizar unos datos, pero ¿cuáles son las preguntas de negocio? No, las encontramos en el camino. Pues eso fue botar plática, o sea, eso fue como botar 50 millones de pesos, más o menos le pongo. Entonces, entender el negocio primero, entender los datos que yo tengo. Si tengo datos que permiten responder las preguntas de negocio, pues proceder a preparar esos datos, los famosos ETLs, Extract, Transform and Load. Dado que tengo buena calidad de datos, veracidad y eso, y puedo hacer un modelo preciso, un modelo preciso y ¿cómo se llama? Bueno, un modelo preciso que me responda una pregunta, que me responda esta pregunta de negocio, pues lo desarrollo y evalúo ese modelo respecto a qué, respecto a las preguntas de negocio. Entonces siempre pensando en las preguntas de negocio, respecto a las preguntas de negocio, ¿sí? Preguntas de negocio, es decir, respecto al sector en el que usted trabaje, ¿sí? No tiene que ser pues negocio como tal, puede ser una universidad o lo que sea. Si se evalúa el modelo y responde las preguntas de negocio, pues ya se procede al despliegue, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué otras metodologías existentes hay para implementar proyectos de Data Science y Analítica? Hay uno de Microsoft que se llama Team Data Science Process. SEMA del SAS Institute está como obsoleta, es miedosamente fea. Gregory Piatetsky, Knowledge Discovery in Databases, es el papá de todas las metodologías, el que dio origen a todas estas metodologías para estructurar proyectos de analítica. Y que tiene un blog, los entusiastas del Data Science, de Data Engineering, de Data Analysis, hay un blog que se llama KD Nuggets, este es el creador y pues como el moderador principal en ese blog. IBM Asum DM, que es como un CRISDM de mejorado. Otra metodología, bueno, Asum DM, que es un CRISDM mejorado presentado por IBM,
Soluciona ciertas fallas que tiene ChrisDM en materia de gestión de proyectos y en materia de no tratar al modelo de analítica como un modelo de analítica y no como un producto de software, hardware. ¿Sí? Entonces acá se introduce la parte de analizar, diseñar, configurar y construir en caso de que tengamos un producto exitoso después de la evaluación del modelo y ponerlo en producción y mantenerlo como un producto de software cualquiera. Problemas que las metodologías aún no resuelven. Esto es importantísimo. El modelo cascada fracasó. Hasta un 85% de fracasos en proyectos de software implementados en cascada. Esto es de un paper de Nancy Grady, una autoridad en organización de proyectos de Big Data que se llama Analytics Ops. La bibliografía está contenida en un paper que les voy a referenciar ahorita. No hay un marco ágil claro y menos hay guías para implementar prácticas ágiles. Si ven estas metodologías todas perdidas en materia de entrega continua, entrega de valor, entrega de software funcionando. Las metodologías no están orientadas a fallar rápido, es decir, desarrollo de pruebas de concepto. Se vuelven a veces, se puede volver un elefante como RUP, tranquilamente. Y las metodologías no nos dicen qué tan big es Big Data. Esto es importante, porque muchas veces Big Data lo usan como la palabra de moda. Entonces, bueno, vamos a hacer un proyecto de Big Data. Y resulta que la Big Data de la compañías grandes, cabe en un disco duro de 500 gigas de 1 tera. Y pues no se lo esperarían, pero de muchas empresas esos son los data assets que tienen, los activos de datos que tienen, no más. Entonces pasaba cuando ya pues migramos a la infraestructura cloud, digamos que vos perdés la plática por un mes, ¿cierto? Vos compras un clúster de Hortonworks en la nube y si no te funciona la cosa, pues perdés la plática por un mes. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes de los clústeres Big Data en la nube, se compraba infraestructura de Big Data on-premise. Entonces mucha gente, pues empresas innovadoras, gastaban cientos de miles de dólares en infraestructura de Big Data para Hadoop y eso, y tenían 1 terabyte de data, pues entonces el desempeño de los algoritmos en Hadoop respecto al desempeño en una máquina tradicional era peor el desempeño en Hadoop, entonces prácticamente botaron esa plata a la basura. Bueno, las metodologías existentes no permiten determinar el tipo de analítica que un proyecto requiere. Esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de Business Intelligence, ¿sí? A veces, pues en estos días me preguntaban en una red social de trabajo qué experiencia tenés con Big Data y Business Intelligence, ¿cierto? Pues por ejemplo en Global los roles están diferenciados porque son bien diferentes, ¿cierto? Uno es más como un desarrollador de software, un DevOps, que tiene conocimiento de datos y tiene conocimiento de data science, no al nivel de un data scientist. Y el otro pues se encarga más del dashboarding, de la visualización de los datos, de integración de activos de datos de la compañía relacionales, estructurados y semiestructurados, también tablas de Excel, también data warehouses y generación de familias de queries marcadas en algo que se llama cubos de datos y pues coger estos cubos, asociarlos con reporting y crear dashboards y actualizarlos según se necesite. Entonces es muy diferente ese rol a coger grandes cantidades de datos, molerlas, generar canales para la captura de diferentes fuentes de datos y conectar componentes. Básicamente uno lo que hace es desplegar y conectar componentes como ingeniero de datos. Eso es importante, definir los roles. Uno de los factores de éxito críticos para los proyectos de Data Science y de Big Data es definir los roles muy bien. Agile Scrum. Bueno, entonces Agile dicen es la panacea y la solución a todos los problemas, ¿cierto? Usted aplíquele a todo Agile y funciona. Pues un experimento desarrollado por Jeffrey Saltz de la Universidad de Syracuse, que es uno de los más activos en este tema de investigación, encontró que un enfoque ágil puro tiene un desempeño más pobre que no usar ninguna metodología. Les explico el experimento. Cuando lean en internet, en Facebook, un experimento, lean el experimento, quién hizo el experimento, qué prestigio, o por lo menos lean la descripción del experimento, porque yo puedo hacer un experimento que diga, no sé, que 1 más 1 es 3. Entonces, este señor en una materia de posgrado pues tenía estudiantes con mínimo 2 años de experiencia en tecnología y comparó 4 metodologías: ChrisDM, Scrum puro, una mezcla entre ChrisDM y Scrum y ninguna metodología. Y el orden de desempeño de mejor a peor fue ChrisDM con Ágil, pues en materia de trabajo de equipo.
Chris DM con Ágil, Chris DM, ninguna metodología y Scrum. Scrum quedó en la parte de abajo. ¿Y por qué es esto, dirían ustedes? Porque las metodologías ágiles son orientadas a generación rápida de producto. ¿Y qué pasa? Los proyectos de ciencia de datos tienen un contexto muy diferente en donde si uno no entiende la naturaleza del negocio y para qué se está haciendo algo, no tiene un entendimiento profundo, genera productos que no responden ninguna pregunta y que a la final no le sirven al negocio, no sirven para nada. Solución, bueno, una solución, esto es una propuesta que hicimos desde el grupo de investigación, no quiere decir que sea la única ni sea lo mejor, es esta metodología mejorada que producida pues durante mi trabajo investigativo en la universidad. Esto es pues como la esencia de la metodología, sé que no van a ver, se ve más con los ojos reventados, ¿cierto? Pues es que profesional en datos y con esas visualizaciones, pues ¿quién me contrata? Pero bueno. Bueno, entonces... Bueno, entonces para destacar acá, de lo que les decía, describir las Bs de Big Data. Las Bs de Big Data es qué tan big es Big Data y si tu proyecto es de Big Data o es de Small Data. Que no tiene nada de malo que sea Small Data, no es que Small Data esté muerto, no. Simplemente hay otras técnicas de analítica. Hay técnicas de analítica orientadas a Small Data y otras a Big Data. Construir prototipos, orientado a la construcción de prototipos de software, ¿sí? Si hay colaboración entre varios equipos, varias unidades de negocio, definir algún flujo de trabajo, ¿sí? Algún flujo de trabajo entre los equipos. Por ejemplo, un diagrama de BPM ayuda, pues cualquier herramienta de modelado que a ustedes les parezca interesante. Construir una visualización apropiada al modelo es muy importante. La visualización en estas metodologías anteriores como que queda de lado y solo le dan énfasis al modelo predictivo. Entonces, pues una visualización efectiva que apunte al público objetivo, que generalmente es la parte estratégica de la corporación. Y evaluar el prototipo y repetir y volver a iterar. Entonces, recomendaciones adicionales. Al realizar una instancia de la metodología de proceso elegida, una cosa que no les conté, es que esto se llama metodologías de proceso, es decir, lees la definición y adaptas tu metodología a tu dominio específico. O sea, es como una metametodología, hay que leerla y adaptarla a las necesidades específicas. Entonces, al realizar una instancia de la metodología de proceso elegida, tener en cuenta qué tipo de analítica necesito para el problema de negocio que quiero responder. Si quiero analítica descriptiva o de descubrimiento, probablemente sea un proyecto de Business Intelligence, porque los proyectos de Business Intelligence generalmente son orientados a ver qué pasó, qué fue lo que pasó, ¿sí? No se ocupan de analítica predictiva, qué va a pasar, ¿sí? O por qué pasó algo. Generalmente esa es la naturaleza de los proyectos de Business Intelligence. Entonces tal vez, si el tipo de analítica es descriptiva o de descubrimiento o de confirmación de un suceso, probablemente sobre datos estructurados o semiestructurados son tablas de Excel, son archivos JSON, pero generalmente archivos de tablas de Excel y de bodegas de datos, probablemente un proyecto de Business Intelligence sea la solución, ¿sí? Si se necesita una analítica predictiva, predecir qué va a pasar en el futuro, una simulación de un escenario, ¿qué pasaría si? O analítica prescriptiva, una analítica más avanzada que me genere recomendaciones sobre sucesos para ser exitoso a futuro, pues yo ya consideraría más probable acá que haya que capturar cantidades masivas de datos y diferentes fuentes de datos, integrar fuentes de datos y tener científicos que me hagan modelos de machine learning, ese tipo de cosas. Y capturar muchos datos, hacer labeling de muchos datos. Una de las partes más importantes que se les olvida a la gente recién egresada en ciencia de datos de las universidades es que la mayor parte del tiempo de un científico de datos es generar los datos. Por decir algo, vos pagarle a 100 personas o vos mismo, ir a diferentes lugares, por ejemplo en la ciudad, a tomar fotos para generar tu dataset. Recomendaciones adicionales, orientar la metodología definida hacia el desarrollo de pruebas de concepto. Verificar el estado de gobierno de datos de la organización antes de un proyecto de ciencia de datos. Antes de un proyecto de ciencia de datos va un proyecto de gobierno de datos. Si no hay gobierno sobre los datos que yo necesito para responder mis preguntas de negocio y siguen con el proyecto de ciencia de datos, van a fracasar, se van a pegar la estrellada y van a perder plata y los van a echar. No solo el código se gestiona de manera ágil,
También, también los requisitos, modelos, pruebas de concepto, feature engineering, actividades de modelamiento de negocio y toda actividad que involucre el proceso. Últimas recomendaciones adicionales. Como ya les dije durante toda la charla, evaluar qué tan big es la big data del problema. Para eso tener en cuenta las dimensiones de los datos o las Vs. Sobre todo, si yo tengo esta V de volumen, esta V de variedad y esta V de velocidad, volumen es ¿cuántos datos tengo? Gigabytes, terabytes, petabytes. Gigabytes, eso no es big data. De terabytes para arriba empieza a ser big data. Velocidad, quiero respuestas en días, horas, minutos, segundos. Probablemente si es en días va a ser un procedimiento batch. Si es en minutos, segundos va a ser algo de streaming analytics, de captura analítica en tiempo real con herramientas como Kafka, Spark SQL, Storm. Variedad, ¿cuántos formatos de datos tengo que procesar e integrar y correlacionar? ¿Sí? Veracidad, ¿son los datos que estoy usando son confiables, son verídicos? Y valor, los datos que estoy analizando sirven para algo en el marco de lo que quiero hallar. Muchas veces tengo muchos datos que no sirven para absolutamente nada. Sobre todo, si tengo volumen, variedad y velocidad, puedo sospechar que eso es un proyecto de Big Data y haré mis compras en cloud según lo requiera. Váyanse a cloud, no se vayan a poner a manejar un clúster de Big Data on-premise. No vayan a hacer eso, en serio. Pero es que, en serio, pues, es como hacer web development con Assembler. Bueno, conclusión. El desarrollo de un proyecto de ciencia de datos y analítica va más allá de la implementación de unos modelos predictivos. Los proyectos de ciencia de datos y analítica involucran fases y equipos multidisciplinarios. El desarrollo de los proyectos de... Esperen que tengo risa, parce. Ay. No, parce, termina esto acá. Gracias.